aplicada a la educación. Quien va a moderar este panel es Fiorella Magnano, a quien tenemos aquí desde el punto de vista de los asistentes en el lado derecho, en el lado izquierdo del estrado. Fiorella es licenciada en Dirección de Empresas por la Universidad Católica y es máster en Administración de Empresas por la Florida International University de los Estados Unidos. Está estudiando un posgrado en especialización en intervención psicosocial. Integra Fiorella Magnano el equipo de desarrollo de grupos CAM, Compartir, Aprender y Mejorar. Es coordinadora de proyectos de educación en Fe y Alegría Uruguay, Movimiento de Educación y Promoción Social en nuestro país. Fiorella Magnano ha dedicado los últimos años a la articulación de proyectos sociales con foco en el fortalecimiento de procesos educativos de niños que viven en contextos de vulnerabilidad social. Fiorella, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, adelante. Para nosotros realmente es un gusto estar aquí hoy para celebrar los 50 años de FUCREA, compartiendo esta experiencia, esta iniciativa de Grupos CAM, Compartir, Aprender y Mejorar, donde estamos llevando la metodología CREA al ámbito educativo. Y bueno, como todo esto surge a partir de la inquietud de un grupo de personas que también está integrado por Andrea Rodríguez, que está por acá acompañándonos y que aporta un liderazgo muy claro a esta iniciativa. Este grupo de personas comenzamos con una fuerte convicción, una convicción clara de la importancia sobre la importancia de la educación, del poder de transformación de la educación. Nosotros creemos que la educación puede transformar vidas, puede transformar comunidades, puede transformar países. Y bueno, y a partir de esa inquietud empezamos a sentir la necesidad de dejar atrás modelos educativos de otros siglos, de pensar a pensar la educación con nuevas miradas, de dejar de transitar una y otra vez las mismas trayectorias y en forma de la misma manera pasar todos por los mismos lugares, de buscar nuevas maneras. De aprender para educar para un futuro que todavía no conocemos, un futuro que no podemos imaginar. Y también de cambiar estos diagnósticos que vemos sobre la situación educativa del país, que vemos una y otra vez. Aquí hay uno en particular que refleja esta gráfica, que lo que muestra es que los desempeños en matemática para estudiantes de sexto año de escuela, si contrastamos los resultados obtenidos por los estudiantes de contextos más críticos y los de contextos más favorables, muestran de las brechas más pronunciadas en contraste con otros países de Latinoamérica. El sistema educativo uruguayo se muestra como un sistema desigual, un sistema inequitativo, un sistema segregado. Otro ejemplo más es esta gráfica que lo que muestra es la integración del estudiantado de distintos centros y, por ejemplo, a nivel de los centros educativos rurales, muestra una fuerte concentración, casi el 40% de la población proviene del percentil más pobre del país. Frente a esto, entendemos que además es una situación que se está sosteniendo en el tiempo y que en varios años no han logrado mostrar cambios que reflejen una mejora en varios de los desempeños que estamos evaluando. Frente a esto entendemos que necesitamos hacer cosas diferentes. Entonces, otra de las integrantes de este grupo había tenido una experiencia muy fuerte, una experiencia concreta con la metodología CREA en su vida y nos empieza a comentar sobre esto y nos llama la atención. Y bueno, nos empezamos a acercar, empezamos a conocer distintas cosas y por varios motivos elegimos la metodología CREA para avanzar en esta iniciativa. Algunos de ellos les vamos a compartir ahora. El primero es que es una metodología que proviene de un ámbito productivo.
Esto nos parece bien interesante, que venga de otra lógica de pensamiento, y no solo de un ámbito productivo, sino de un ámbito productivo que constituye un motor de la matriz productiva del país. Esto nos pareció bien relevante. Cuando seguimos profundizando, vimos que los valores que promueve son los valores que queremos en la educación, y por lo tanto son los valores que queremos en nuestras prácticas educativas. Ahí hay un grupo de valores que son los que la metodología CREA promueve, y en particular me gustaría detenerme en lo que tiene que ver con la búsqueda de excelencia. Esto es algo que nosotros valoramos especialmente. Nosotros, cada uno de los centros educativos que participa de los grupos CAM tiene una identidad propia y, por tanto, una definición de calidad educativa propia. Y el método CREA permite respetar eso, pero a su vez nos lleva a trabajar todos en la búsqueda de mejores maneras de hacer las cosas. Y creemos que eso es algo bien valioso, el poder intercambiar desde distintas maneras de concebir el mundo y de ver las propuestas educativas en general. A su vez, creemos que la metodología CREA permite la construcción de capital social, y esto nos parece especialmente relevante. Creemos que la metodología CREA permite ampliar el espectro de recursos con el que cuenta cada integrante de la comunidad. Creemos que una maestra, seguramente maestra, directora y muchas cosas más en la escuela, hace una cantidad de trabajo, pero ese trabajo se podría potenciar si contara con una red que le permita intercambios productivos, que le permita acceder a otro tipo de recursos y de reflexiones, de ideas, de aportes. Y así, en definitiva, fue como también surge esta iniciativa, a partir de una red. Comenzamos con una reunión con Paco Fernández, que por allá está. Seguimos presentando esta iniciativa junto con Diego y con María Eugenia, el Consejo Directivo de FUCREA. El Consejo Directivo nos aprueba con muchísima generosidad la posibilidad de compartir la metodología para usar acá, para usar en este ámbito. También nos reunimos con Jorge Latuf de ACREA, y así sucesivamente. Fuimos a visitar el grupo Alférez para ver la metodología en acción, y de continuo nos fueron abriendo puertas, y esta red se fue construyendo. Y gracias al aporte de FUCREA, esto hoy no es una idea, sino que es una realidad, ya está funcionando. Hoy tenemos dos grupos funcionando. El primero de ellos comenzó en abril del año 2015, el segundo de los grupos comenzó en mayo de este año. En total, en los dos grupos están integrados 16 centros educativos que trabajan con más de 3.200 niños, niñas, niños y adolescentes. Los centros los grupos se reúnen con una frecuencia de cada 2 meses, y para las jornadas realizan un trabajo previo de preparación con el apoyo de un facilitador. En el grupo 1 el facilitador es Marcos, que ahora en un ratito se los presento. Así definen un problema sobre el que trabajar, y con la metodología CREA se sigue la agenda de la jornada con el propósito específico de, en base a este problema, generar intercambios productivos para los distintos centros educativos. Los grupos, acá están los nombres de los centros educativos que integran los distintos grupos. Son grupos que están integrados por centros de distintos perfiles. Tenemos centros que están en Montevideo en su mayoría, pero también tenemos representantes de Canelones, de San José y de Flores. Tenemos centros de educación formal y los que funcionan a contraturno de la escuela o del liceo, centros de educación no formal, centros que trabajan en la primera etapa educativa y también en bachillerato, centros grandes, centros chicos, centros más nuevos, centros con más historia, y esto también creemos que aporta a la diversidad y al intercambio. Esta iniciativa es apoyada por distintas organizaciones y por un equipo de desarrollo
Sin embargo, creemos que en este momento está todavía muy basada en el impulso y el apoyo de las personas que lo integramos. Entonces, en este momento estamos trabajando en consolidar apoyos institucionales que respalden la iniciativa para seguir creciendo, para continuar a nuevos pasos. Así que bueno, ahora la idea era entre todos poder contarles desde distintas perspectivas cómo vamos viviendo esta iniciativa de Grupos CAM. Y quería comenzar por presentarles a Patricia Alberti. Patricia es directora del Jardín 213, tiene una trayectoria de más de 24 años en educación y hoy tiene el desafío de liderar el Jardín Enriqueta Comte y Riquet, que es el primer jardín de infantes de Latinoamérica. Frente a este desafío, Patricia está todo el tiempo buscando nuevas maneras de hacer educación, de vivir educación y de generar ideas y aportes. Y bueno, la idea sería, Patricia, que nos cuentes un poco por qué el Jardín Enriqueta Comte y Riquet integra un grupo CAM y qué significa para el Jardín Enriqueta ser parte de esto. Bien, buenas tardes a todos. Realmente es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Primeramente, el ser directiva de un centro educativo como es el Jardín Enriqueta Comte y Riquet genera estar en constante desafío de búsqueda de realidades de intercambio y de fortalecimientos a nivel institucional y a nivel personal. Este desafío de poder intercambiar con instituciones públicas y privadas es algo en lo cuales los directores no estamos acostumbrados a hacer, pero que sí nos empezamos como a cuestionar la importancia que tendría el reflexionar juntos, el comenzar esta experiencia intercambiando desde problemáticas, desafíos, reflexiones o bueno, cosas que en realidad a todos nos preocupaban. Nos dimos cuenta justamente en este intercambio que muchas de las problemáticas a definir eran problemáticas comunes de centros privados y centros públicos. Fue muy importante desde la experiencia personal del jardín, primero la preparación, ¿no? Lo previo que fue poder reunirnos con el equipo docente, explicarles un poco cuál era la metodología y cómo esto nos serviría para crecer, ¿sí? Entonces, bueno, nos generó al colectivo ciertas reacciones. En un principio, bueno, el pensarnos, el buscar cuál sería la problemática propiamente dicha, bueno, a veces generó, ¿no?, entre los docentes un cierto desequilibrio a ver cómo sería nuestra problemática. Es muy difícil pensarse, ¿no? Desde allí tuvimos que hacer hasta una encuesta previa entre nosotros, salió del mismo equipo, de ver, a partir de esa encuesta totalmente anónima, poder definir en sí una problemática en la cual sí teníamos la certeza de que todo esto iba a ser para construir y para fortalecernos como equipo docente. Además de estos encuentros entre docentes, nos pusimos a trabajar con Marcos, con el asesor, arduamente, y allí creamos esa situación problema en las cuales después luego sí, en la jornada misma como anfitriones, pudimos empezar a trabajar, pudieron trabajar todo el equipo pensando hacia el Jardín Enriqueta Comte y Riquet. Y allí este rol de anfitrión, ¿no?, cómo depositar la confianza en el otro, lo importante de que todos estén pensando para esta institución y de que realmente colaborar para que sea un futuro mejor. Nosotros recibimos muchísimos aportes de la jornada en sí y fueron sumamente productivos y nos generó también la confianza en nosotros mismos de poder seguir adelante. Nos llamó muchísimo la atención de que el grupo en sí no nos veía tan mal o con la situación problemática que nosotros lo veíamos, y eso también nos generó, bueno, otro punto de vista, ¿no?, de decir, bueno, ahora desde dónde estamos parados, cómo poder salir adelante con una nueva perspectiva de lo que los demás nos había transmitido. Vimos que en realidad nos veían
sólidos como equipo y sustentables desde la perspectiva educativa y el pensar justamente en cómo resaltar los valores de Enriqueta Comte-Riquet de hace 124 años que están tan vigentes, que en realidad lo podíamos hacer, y el grupo mismo generó varias instancias y varios tips, si se quiere decir, para que todo esto lo pudiéramos lograr. O sea que en realidad nos hicieron pensar de cómo poder organizarnos mejor como institución educativa, cómo rescatar como docentes los espacios de las salas docentes para poder reflexionar juntos, cómo delegar también el trabajo en comisiones desde lo social, poder trabajar con exalumnos, poder trabajar en comisiones de museo para justamente rescatar la importancia del jardín Enriqueta Comte-Riquet. Y a nivel personal, el sostén y la red que se forma en el Grupo CAM es sumamente importante. La directora generalmente está en trabajo muy solitario y no estamos acostumbrados a tener este sostén, así que desde mi perspectiva personal estoy sumamente agradecida y enriquecida en estar en este grupo de trabajo. Bueno, ahora les querría presentar a Marcos. Marcos Sarasola es doctor en Educación de la Universidad de Deusto, Bilbao. Es magíster en Educación y especialista en Gestión de Centros Educativos de la Universidad Católica, es profesor de Física, es director de la Maestría en Educación de la Universidad Católica, coordinador para América Latina de la Fundación Orreum, colaborador del equipo Innova de la Universidad de Deusto. Sus líneas de investigación se centran en la cultura de las organizaciones educativas, el liderazgo y el trabajo en equipo. Y creo que lo más importante es que es el facilitador del Grupo 1, del Grupo CAM 1 y un integrante clave en el equipo de desarrollo y metodología de Grupos CAM. Así que bueno, la idea era pedirle a Marcos que desde una perspectiva técnica nos cuente un poco cómo está viendo esta iniciativa y qué aportes puede tener para el sistema educativo. Gracias. Buenas tardes. Un gran filósofo uruguayo, Bas Ferreira, tiene un librito que se llama Discursos sobre Pedagogía, del siglo pasado, y él con el ejemplo de los tomates, el consumo de tomates y su influencia en la artritis de rodilla, explica cómo en la educación hay modas. Bas Ferreira dice, resulta que hasta hace un tiempo comer tomates era bueno para la artritis, ahora es de lo peor. Yo no sé en este momento si es malo o es bueno, no sé cuál es el estado actual de la investigación en medicina sobre el consumo de tomate, no sé si alguien lo produce aquí. Así que cuando a veces en educación vienen nuevas modas, yo por principio desconfío. Digo, bueno, ¿será una moda? ¿Será que es? ¿Será que funciona? Cuando Fiorella y Andrea, que han liderado toda esta iniciativa, me plantean asesorar al Grupo CAM, al primer Grupo CAM, yo digo, ¿será una nueva moda? Ahora resulta que todo el mundo tiene que hacer Grupo CAM para mejorar la educación. Yo con el tiempo he ido aprendiendo que hay muchas formas de mejorar la educación. Y en definitiva son los centros educativos aquellos que tienen que tomar la decisión de cuál es su camino para ser mejores. Y ser mejores significa que nuestros estudiantes aprendan. Yo hoy puedo, después de todo un año de experiencia de trabajo con este Grupo CAM, decir que presumiblemente esto es exitoso. Y tengo para decirlo por alguna razón que me baso en investigaciones. Miren, hoy sabemos que el primer factor que incide en los aprendizajes de los estudiantes son obviamente los docentes, las maestras, maestros, profesores. Pero el segundo factor más importante en los aprendizajes es el liderazgo de los directores. Cuando nosotros estamos trabajando en el Grupo CAM,
estamos trabajando con los directores. Y hay un compromiso muy fuerte que los directores tienen que estar ahí. Yo creo que esta es una virtud de la metodología de ustedes, porque a nosotros nos hace trabajar sobre algo que sabemos que es esencial para la mejora de los aprendizajes, el liderazgo. También sabemos que ese liderazgo no se construye muy fácilmente, sino que es una construcción diaria, muy desgastante. Hay una cadena de pizzerías que se llama Telepizza y tiene un eslogan y dice: el secreto está en la masa. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Hay un señor moviendo una pizza en el aire, dice: el secreto está en la masa. Y en los centros educativos el secreto está en las personas. El Grupo CAM en su trabajo tiene una serie de valores como que nosotros hemos incorporado de ustedes y que Fiorella dio cuenta ahora, donde la persona tiene un valor muy importante. Así que uno puede decir, ¿esto puede funcionar en la educación? Es raro. Sin embargo, nosotros, miren que con algunos muy pequeños ajustes, nosotros, por ejemplo, una cosa que aprendimos a ajustar era la recorrida que ustedes hacen por el campo. Nosotros recorríamos un ratito el centro educativo y nos sobraba el tiempo. Y además no necesariamente estaba vinculado al problema. En el caso de ustedes, obviamente, hay una vinculación muy estrecha. O sea que nosotros hemos incorporado, Diego Sotelo nos ha ayudado muchísimo porque ha estado ahí, nos ha devuelto, nos ha dicho esto, bien, van por ahí. Ha sido un aporte importantísimo para nosotros y hemos logrado muy tenuemente, pero todavía sin poder ser sistemáticos, pero hemos logrado decir, esto que es FUCREA, esto puede ser un camino para algunos, no un camino para todos, pero sí para algunos. Y estos algunos, como recién Patricia daba fe de eso, están creciendo. Es bien interesante, supongo que la experiencia de ustedes será algo muy similar, ver cómo de las primeras reuniones a esta segunda vuelta que estamos empezando ahora han cambiado. Yo creo que una de las claves, que lo sabrán ustedes también, es la confianza entre los que están ahí. El empezar a confiar a que uno puede poner sus problemitas, que dice, bueno, y la mayoría de los centros son de Montevideo, esto es muy chiquito, todos nos conocemos. Eso ha sido de una satisfacción enorme. Así que desde lo más académico de la educación, yo quiero darles las gracias por haber permitido incorporar una nueva alternativa para centros educativos para la mejora de los aprendizajes. Muchas gracias. Bueno, y me gustaría ahora presentarles a Luis Arocha. Luis es psicólogo, está terminando la maestría en gestión educativa, es director del Centro Educativo Providencia, pero más que eso es de los que en aquellas primeras reuniones de aquel equipo era el que venía con las preguntas y buscando respuestas, buscando frente a demandas concretas de qué manera podemos hacer mejor esto, así que gran parte de la culpa de que estemos acá ahora es de Lucho. Y bueno, y Lucho tiene una fuerte trayectoria de trabajo en contexto crítico, en contextos socioeconómicamente vulnerables. Y nos parecía interesante pedirle a Lucho que comparta desde su experiencia de qué manera vive esta iniciativa. Y Lucho aparte tiene varios sombreros, acaba de dejar la presidencia del primer ciclo de Grupos CAM, integra el grupo de metodología, grupo impulsor, director de centro, lo vive, digamos, desde ángulos diferentes. Bueno, gracias de nuevo, estamos agradeciendo, pero de verdad de corazón porque la experiencia que estamos viviendo tiene mucho que ver con la experiencia que han vivido ustedes y que han ido desarrollando. Todo ese conocimiento que han ido produciendo a nosotros hoy por hoy nos hace mucho bien y a los centros educativos que integramos les hace mucho bien. Como decía Fiorella,
quizás un motivo de orgullo especial para FUCREA, para ustedes también. Todos estos grupos que empezaron, entonces este centros educativos que empezaron con el primer grupo, todos trabajamos con contextos bien desafiantes, de distinto tipo, pero en general uno podría categorizarlos como contextos vulnerables y es bien marcante, digamos, de nuestro grupo, que justamente en lugares donde uno podría pensar que se trabaja desde la carencia, porque a veces cuando vienen visitas de repente a Providencia, uno piensa, bueno, cuánta carencia, cuánta cosa que falta. Y en realidad, algo que encontramos en común con todos los directores de los centros educativos que formamos este primer grupo es que no pactamos con eso, no queremos trabajar desde la carencia, estamos trabajando con sueños, proyectos, ideas de chiquilines, para los que conseguimos la educación como acompañar una planta que crece y no como llenar un balde. Para nosotros eso es sagrado y no podemos trabajar desde lo que el otro no tiene. Tenemos que trabajar desde lo que el otro tiene y nuestros chiquilines traen cosas muy, muy valiosas, realmente muy, muy valiosas. Y por eso nuestro quehacer del día a día es salir a buscar cosas valiosas, es no sentarnos a pensar lo que no tenemos o definirnos como de contexto crítico y todo eso, sino salir a buscar herramientas valiosas. Parte de lo que necesita esa planta para crecer está afuera, parte de los cascotazos que hacen que esa planta no crezca también vienen de afuera. Todos los días cuando recibimos a los chiquilines sabemos, sobre todo los lunes o los martes, que el fin de semana pueden haber llovido 18 cascotazos y nosotros estamos ahí para cuidar esa vida que crece. Y una cosa que encontramos en el afuera fue justamente esta herramienta, que a nosotros nos ha aportado muchísimo y que tiene que ver con algo que en educación no es tan común, que es el compartir y el trabajo colaborativo. Como puede pasar en cualquier emprendimiento, pero nosotros en particular en educación y también a nivel personal, no me ha sido muy fácil a veces tener teléfonos rojos de otros directores para llamar y preguntar cosas simples, sencillas y plantearle problemas más complejos como son los que hoy nos planteamos en los grupos. Todavía queda muchísimo por hacer, por supuesto, y esta metodología, esta herramienta, se suma a otra cantidad de herramientas que uno utiliza en el día a día. Pero de por sí, de entrada, ya es, por un lado, es una herramienta de crecimiento personal muy grande que nosotros normalmente no es una oportunidad que no tenemos normalmente. Nos falta el tiempo, muchas veces también nos falta el dinero para esa instancia de formación. Y habernos metido en grupos CAM y haber aprovechado la metodología Carabesto también ha sido una especie de escuela para nosotros, para Patricia, para mí, para Gabriel, para cada uno de los que ha estado en este proceso. Cada 2 meses tenemos un cursito de 8 horas donde aprovechamos para sacarnos el jugo lo más que podemos y nos ha hecho crecer como líderes educativos, pedagógicos, como personas también, porque mucho de lo que uno vuelca en ese liderazgo pedagógico tiene que ver con lo que uno es como persona. Así que desde lo personal ha sido muy, muy valioso. Y sin duda ninguna es, hasta testimonialmente me parece importante, por los números que compartía Óscar Licandra hace un ratito, por lo que decía Fiorella, en la educación nos jugamos todos, a ustedes les pasarán sus emprendimientos, a veces los limitantes que tenemos para crecer, porque como país no logramos educar a nuestros chiquilines para que puedan salir y todo lo valioso que tienen, plasmarlo en la sociedad. Entonces ahí se nos juega muchísimo y particularmente en los contextos más vulnerables donde más niños crecen, donde más adolescentes están en la vuelta y han dejado y han desertado el sistema educativo. Entonces para nosotros, que somos 7, 8 ahora, se sumó un CAIF este año, para nosotros que somos 8 centros educativos, que puede ser un grano de arena en el medio de la nada, pero estamos ahí todos los días y esta herramienta realmente nos ha aportado mucho en ese sentido, en el trabajo colaborativo, en hacernos crecer como personas, como líderes pedagógicos y en particular en un contexto que hoy por hoy lo necesita muchísimo y que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de encerrarnos ahí y hasta transformarnos en guetos. Como estamos ahí cómodos en nuestro contexto y qué problema que tengo y cuánta pobreza que hay. Y esto nos ha sacado un poquito también y nos ha hecho levantar la mirada y entender que crecer juntos es mucho más fácil que remarla solo todos los días. Nos han dicho que esta es una iniciativa fértil. Nosotros estamos convencidos de eso. La verdad que también
tuvimos como un camino muy disfrutable y muy enriquecedor. Entonces son dos palabras que yo también agregaría a esto. Y bueno, y creo que de los valores más grandes que tiene esto es que está sucediendo, es acción hoy. Pasó de ser una idea a ser una acción, y eso ha sido posible gracias principalmente a Diego y a María Eugenia, pero sin duda que a todos los que conforman FUCREA. Así que un enorme gracias por estas puertas que han ido abriendo para avanzar en este sentido. Y bueno, a seguir creciendo juntos por este camino que la verdad que para nosotros está siendo bien interesante. Muchísimas gracias.